Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 80. El tema de hoy, ¿cómo resistir la tentación? Necesitamos aprender este mensaje de hoy, ya que la tentación está todo el tiempo tocando a nuestra puerta. Pero si estamos ejercitados para la eternidad, esta disciplina de la palabra nos va a ayudar a vencer la tentación. Por eso es tan importante este espacio de luz que ilumina mi camino. Por favor, no se lo pierdan y vamos a ver cómo resistir la tentación. Las sirenas eran tres mujeres misteriosas que, de acuerdo con la Odisea de Homero, vivían en una isla. Cuando una embarcación pasaba por allí, se subían a los acantilados y cantaban. Su bello canto tentaba a los navegantes a aproximarse más y más hasta que eventualmente naufragaban en las rocas. Ulises estaba curioso por escuchar el canto de las sirenas, pero era consciente de los peligros. Ordenó a sus hombres que al aproximarse a la isla lo ataran al mástil y luego se taparan los oídos con cera. Cuando Ulises escuchó el llamado de las sirenas, exigió que lo desataran, pero su tripulación lo ató con más firmeza, liberándole solamente una vez que había pasado el peligro. La historia gira en torno a la poderosa atracción que solemos sentir para coquetear con opciones que sabemos que son malas e incluso destructivas. Nadie puede avanzar por la vida sin sentirse tentado. La tentación no es pecado. Jesús no tuvo pecado aun cuando él mismo fue tentado, y vemos este sustento en Hebreos 4:15. Vamos entonces al primer texto del devocional de hoy, que lo encontramos en Proverbios capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 21 al 27. Estaremos leyendo en la traducción bíblica Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice así Proverbios 7:21. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. En este caso, estamos continuando versículos leídos anteriormente, donde el Señor, a través del proverbista, nos está advirtiendo sobre las mujeres inmorales. Bueno, este pasaje describe el poder y los peligros de la tentación sexual. Cuidado con las palabras persuasivas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y lo que leemos. Con palabras persuasivas lo convenció. Dice en el verso 21, con lisonjas de sus labios lo sedujo. Otra cosa que debemos evitar es las acciones insensatas. Los pensamientos y las palabras conducen eventualmente a las acciones. Y él enseguida fue tras ella, dice allí, sin saber que en ello le va la vida. También debemos controlar los pensamientos extraviados. A menudo la tentación comienza en nuestro corazón. Por eso no desvíes tu corazón hacia sus sendas. ¿Hacia las sendas de qué? De la mujer inmoral o de la mujer adúltera. Como lo habla Mateo 5:28 también. ¿Sí? Ten presente esta advertencia. Escúchame, presta atención a mis palabras. No desvíes hacia esa mujer tus pensamientos. No te pierdas por ir tras ella. Seguir el camino de la mujer adúltera o de la inmoral lleva derecho al sepulcro y conduce al reino de la muerte. Por eso estamos todo el tiempo tentados a engañar, pero algo que nos ayuda a no caer en esa tentación del engaño es cuidarnos de las palabras persuasivas, cuidarnos de lo que escuchamos de las otras personas o de lo que leemos. Debemos tener mucho cuidado, debemos evitar tener acciones insensatas, porque ya sabemos que si hemos creído una mentira al escucharla o al leerla, nos va a llevar a acciones insensatas o llenas de tontería. Y debemos controlar
todos los pensamientos que se nos van por allá para otro lado, para cosas malas, debemos aprender a controlarlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, Él es el único que nos puede librar. Señor, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, amado Padre. No me dejes caer en tentación. Por favor, te ruego que me libres del mal. Señor, guarda mi corazón, dame discernimiento cuando alguna persona me esté hablando palabras o esté leyendo yo algo. Señor, dame discernimiento para entender cuándo es una trampa del enemigo y no caer, no poner atención a esas palabras, desecharlas en el nombre de Jesús y guía mis pasos para no pecar contra ti. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 23 y vamos a leer Lucas también capítulo 4 del 1 al 13. Entonces ubíquese en Lucas 3:23. Dice así: antepasados de Jesús. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí. Elí era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Melqui. Melqui era hijo de Jana. Jana era hijo de José. José era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Amós. Amós era hijo de Nahum. Nahum era hijo de Esli. Esli era hijo de Nagai. Nagai era hijo de Maat. Maat era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Semei. Semei era hijo de Josec. Josec era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana. Joana era hijo de Resa. Resa era hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel era hijo de Neri. Neri era hijo de Melqui. Melqui era hijo de Adi. Adi era hijo de Cosam. Cosam era hijo de Elmodam. Elmodam era hijo de era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Eliezer era hijo de Jorim. Jorim era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Simeón. Simeón era hijo de Judá. Judá era hijo de José. José era hijo de Jonán. Jonán era hijo de Eliakim. Eliakim era hijo de Melea. Melea era hijo de Mainán. Mainán era hijo de Matata. Matata era hijo de Natán. Natán era hijo de David. David era hijo de Isaí. Isaí era hijo de Obed. Obed era hijo de Booz. Booz era hijo de Salmón. Salmón era hijo de Naasón. Naasón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admín. Admín era hijo de Arní. Arní era hijo de Esrón. Esrón era hijo de Fares. Fares era hijo de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Taré. Taré era hijo de Nacor. Nacor era hijo de Serug. Serug era hijo de Rehú. Rehú era hijo de Peleg. Peleg era hijo de Eber. Eber era hijo de Sala. Sala era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arfaxad. Arfaxad era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Enoc era hijo de Jared. Jared era hijo de Maalaleel. Maalaleel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Y Adán era hijo de Dios. Ahora vamos a Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Tentación de Jesús. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a la parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y entonces te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad.
El segundo punto lo hemos titulado Tentados por el control. Dios permite la tentación en tu vida. Al pasar por estas pruebas, tu fe se fortalece. Jesús sabe todo con respecto a la tentación. Fue tentado durante 40 días. Aunque era el diablo quien presentó la tentación, fue Dios quien permitió que ocurriera, porque dice en el verso 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Este periodo de tentación llegó a continuación de la poderosa experiencia del Espíritu Santo que tuvo Jesús en el bautismo. Esta secuencia de acontecimientos es común, lo que explica la razón por la que solemos advertir a quienes participan en Alfa que probablemente experimenten un incremento en las tentaciones luego de la jornada del fin de semana, donde nos enfocamos en la obra y la experiencia del Espíritu Santo. Advertimos a las personas que toman el paso de fe de bautizarse que luego de este paso, así como le sucedió a Jesús, viene una temporada fuerte de tentaciones. Lucas enfatiza la identidad de Jesús como Hijo de Dios, pero las tentaciones que Jesús enfrentó suelen ser similares a las que nosotros enfrentamos. Todas estas tentaciones giran en torno al control. Control de nuestros apetitos, control de nuestras ambiciones y control de nuestra vida. El diablo quiere controlar tu vida. En contraste, Dios quiere que conozcas la libertad que proviene de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿El diablo qué ofrece? Gratificación instantánea. El diablo apela al apetito físico de Jesús y le ofrece gratificación instantánea. Jesús responde, no solo de pan vive el hombre. A la larga, la gratificación instantánea lleva a la desilusión, el vacío y la desesperación. Escuchar a Dios y desarrollar una relación con Él lleva a tener satisfacción espiritual profunda, gozo y propósito. Por eso no podemos ceder a la gratificación instantánea, porque será calmado, y digo calmado entre comillas, un apetito o un deseo, sea sexual, emocional, físico, será calmado por un momento, pero luego llegará un sentimiento de desilusión, vacío y desesperanza. ¿Qué es lo que el Señor quiere evitarnos? Al llevarnos a tener una satisfacción espiritual profunda, porque el resultado de esto es gozo y propósito. Bueno, también vemos allí una ambición egoísta. En un instante el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor te daré autoridad, le dijo. Así que si me adoras, todo esto será tuyo. Es muy poderosa la tentación de acumular cosas para nosotros mismos. La prosperidad material puede conducir a la autoridad y el esplendor en esta vida, pero el peligro es que la seguridad financiera se vuelva nuestra ambición y depositamos nuestra confianza en las riquezas y no en Dios. Jesús respondió a esta tentación diciendo, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En última instancia, solo hay una cosa que puede ser totalmente segura y es nuestra relación con Dios. Esta debe ser nuestra ambición principal. No podemos permitir que esta tentación de ambicionar cosas egoístamente para mi bien nada más tome el control de nuestra alma. Nuestra ambición principal es tener una relación estrecha, íntima y segura con Dios. El tercer tema que vemos aquí en este texto que acabamos de leer de Lucas es un poder presuntuoso. El diablo lleva a Jesús al punto más alto en el templo diciendo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Luego cita la Biblia fuera de contexto, desde luego, y Jesús responde a este versículo con la escritura. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Eres llamado a tener una vida de obediencia y servicio a Dios. Jesús realizó milagros sorprendentes durante su ministerio. Al hablar de este modo, no obstante, obedecía a Dios y seguía la dirección del Espíritu Santo. Esto es muy distinto al hecho de probar a Dios y luego pedirle que nos respalde. En lugar de acudir a Él con tus propios planes y pedir que los bendiga, procura primero conocer los planes de Dios y obedecer su llamado. Jesús enfrentó los planes del diablo y sus tentaciones con la palabra de Dios. Repetidamente le dijo, escrito está. Y luego citó textos de la Escritura que respondían directamente a las mentiras y las tentaciones del diablo. ¿Y cuál fue el resultado? El diablo lo dejó, pero solo se retiró hasta otra oportunidad, porque sabemos que el enemigo siempre está craneando, pensando cómo hacernos daño y cómo tentarnos en la siguiente oportunidad.
Por eso es un alivio tener periodos en la vida cuando las tentaciones no son tan fuertes, pero ustedes y tú y yo podemos estar seguros de que el diablo tratará de seducirnos nuevamente. ¿Cómo vamos a responder? Con la palabra, de la misma manera que lo hizo Jesús. Decirle siempre, Satanás, escrito está. Y citar textos bíblicos, recitarlos o decirlos en voz alta, textos bíblicos, partes de la escritura donde respondan directamente a las mentiras que el enemigo nos está hablando y a las tentaciones que el enemigo nos está poniendo. Él inmediatamente sacó otros textos bíblicos donde pudo resistir al diablo, donde pudo hacerlo retroceder. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros, porque ese mismo poder hoy habita en nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, quiero seguir la guía del Espíritu Santo cada día, cada instante y en cada momento. Ayúdame a estar cerca de ti, a conocer tus palabras y a resistir la tentación. Señor, ayúdame cada día a alimentarme de tu palabra, para que cuando lleguen esos momentos de tentación, tenga atesorados y guardados en el depósito de mi espíritu la palabra para ese momento, la verdad que derribará la mentira que el enemigo esté hablando. En el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo traiga a memoria toda esa palabra para que podamos vencer, resistir al diablo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Números 11. Vamos a leer desde el verso 4. Leemos capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 hasta el 25, verso 25. Dice así, recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, Números 11, 4. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Oh, si tuviéramos un poco de carne!, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Malagradecidos somos. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Cuando se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía por el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí tu servidor con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevaras en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esa miseria. Moisés selecciona 70 líderes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé allí y hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarlas tú solo. También dile al pueblo, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¡Aleluya! Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor.
junto a los 60 ancianos y las colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 60 ancianos el mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero nunca volvió a suceder esto. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas, y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. El Señor envía codornices. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatava, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron de Kibrot Hatava a Hazerot, donde se quedaron por algún tiempo. Números capítulo 12. Recuerden que estamos en Nueva Traducción Viviente. Quejas de Miriam y Aarón. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se habían casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por Moisés? ¿Acaso no ha hablado a través de nosotros también? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona de la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Como cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no dudaría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Números capítulo 13. 12 espías exploran Canaán. El Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos los jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. La tribu de Rubén, jefe Samúa, hijo de Zacur; de Simeón, Safat, hijo de Ori; de Judá, Caleb, hijo de Jefón; de Isaacar, Igal, hijo de José; de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de Zabulón,
Gadiel, hijo de Sodi; de Manasés, Gadi, hijo de Susi, hijo de José; de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de Aser, Setur, hijo de Micael; de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena o mala, viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto. El terreno es fértil o estéril, abundan los árboles. Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras, así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca del Lebo Hamad. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Recuerden que estos eran gigantes. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. También llevaron muestras de granados e higos. A ese lugar se le llamó el valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Informe de los espías. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. Amén. Ay, Dios. El tercer punto es una tentación muy fuerte y es tentados a comparar. Así como Jesús fue tentado en el desierto, en el texto que leímos en Lucas 4:1 del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios fue tentado durante sus años en el desierto. Los ejemplos de este pasaje fueron escritos como advertencia para nosotros y vemos esa advertencia en 1 Corintios 10:6. El descontento. Dios les había suplido alimento, pero ansiaban otra comida. En lugar de agradecer a Dios por la provisión milagrosa, dijeron: ¿quién nos diera carne? Se la pasaban lloriqueando y quejándose. Fueron tentados a hacer comparaciones con la vida anterior en Egipto y volver a donde habían salido. Es fácil caer en esta trampa. Siempre hay algo por lo cual quejarse. No obstante, si tenemos ojos para verlo, podemos vislumbrar que estamos continuamente rodeados por la bondad, la misericordia, el perdón, el amor y la gracia de Dios. Por eso la Biblia nos llama a estar contentos, a tener contentamiento, y ese contentamiento nos lleva a agradecer por lo que tenemos y dejar de estar lloriqueando o quejándonos de lo que no tenemos. Otra cosa son los celos. En Miriam y Aarón vemos un ejemplo de celos cuando preguntaron: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Cuando Josué se enojó con otros que profetizaban en el campamento, Moisés preguntó: ¿estás celoso por mí? El contexto aquí es el liderazgo y los dones espirituales. La escritura del liderazgo de Moisés incluía un grupo de 3 en el centro. ¿Cuáles eran esos 3? Aarón, Miriam y Josué. Luego estaban los 12 líderes de las tribus de Israel. Después, los 70 líderes oficiales. Es muy similar al círculo cercano de Jesús, de 3, luego de 12 y luego de 70, y 2 restantes. Cuando el Espíritu Santo descendió en los 70 de Moisés, se pusieron a profetizar. Al igual que Moisés, trata de evitar la tentación de comparar y estar celoso cuando ves que Dios usa a otras personas de manera poderosa. Moisés reconocía que necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Respondió: ¿cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? No sentía que fuera el único que podía ser usado. El Señor había dicho: yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. También vemos el orgullo. Los celos vienen de compararnos con los demás y pensar que somos menos favorecidos. El orgullo procede de pensar demasiado acerca de nosotros.
comparándonos con otros y pensando que somos mejores. Moisés también resistió la tentación del orgullo. El orgullo es la mayor barrera entre Dios y los seres humanos. Dios ama al humilde, como dijo un autor. La verdadera humildad no es que pensemos menos de nosotros mismos, sino que pensemos menos en nosotros mismos. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Quizá es la razón por la que Dios usó a Moisés de una forma tan poderosa. Moisés era humilde, compasivo y perdonador. Todo esto procedía de una relación muy cercana que tenía con Dios, en la que Dios le hablaba íntimamente en persona. Dice en el verso 8, con Él hablo cara a cara. Ay, Señor, ayúdanos a no caer en esa tentación de los celos, del orgullo, de la murmuración, porque vemos aquí cómo María y Aarón cayeron en esa tentación y María fue golpeada y enferma de lepra. Solo fue curada cuando llamó a Moisés a pedir que oraran por ella. Y cuando Moisés fue a orar por ella, la lepra se le quitó, pero sin embargo duró 7 días de castigo. Esto da una enseñanza muy grande. Necesitamos aprender a dejar los celos, la rabia, el orgullo y dejar de murmurar. Señor, ayúdanos a resistir las tentaciones del descontento, esa falta de contentamiento todo el tiempo y quejándonos de todo y de todos, esos celos y ese orgullo que quiere llenar nuestro corazón y que pensamos, Señor, que merecemos más. Ayúdanos, Señor, a ser confiables. Ayúdame a ser fiel y humilde. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade Números 11 del 4 al 6. Dice, tengo cierta simpatía por los israelitas. Comer maná cada día durante 40 años suena un poco aburrido. Yo tengo una constitución física muy delicada, de manera que suelo ser algo quisquillosa con la comida. Estoy segura de que el maná era delicioso y muy bueno. Cuando uno tiene hambre, la mayoría de las cosas saben bien. Sí, muy de acuerdo, pastora Pipa. Bueno, amados, recuerden este devocional. ¿Cómo resistir la tentación? Pues cuando estemos tentados a engañar, ya sabemos que debemos tener cuidado con las palabras persuasivas, evitar las sanciones insensatas y controlar nuestros pensamientos extraviados. ¿Sí? Cuando seamos tentados por el control, recordemos que no podemos ceder a la gratificación instantánea, a la ambición egoísta, al poder presuntuoso, porque estas cosas son las que el enemigo le presentó a Jesús y él pudo responder con la palabra. Recuerde que la única manera de vencer la tentación es con la palabra. Recitar la palabra y ponerla en práctica con una verdad que sea inclusive para esa mentira que el enemigo está contándonos. Y cuando estemos tentados a compararnos, a estar descontentos, ¿sí? A estar quejándonos, a tener celos, que haya murmuración, tentados a ese pecado del orgullo, debemos recordar a Cristo, recordar también el ejemplo de Moisés y pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes y dejar que el Espíritu Santo controle todo nuestro ser. Bueno, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.